Paz de Cristo, jóvenes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Voy a compartir una pequeña reflexión sobre una cita bíblica que está en Mateo 4 del 1 al 4. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí podemos ver cómo Satanás viene a atacar la vida de Jesús, viene a atacar a Jesús mismo. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, por lo tanto tenía hambre y Satanás sabía de esa necesidad, así que él vino y atacó. Amén. Trajo una tentación. Satanás siempre va a atacarnos por nuestras necesidades, siempre va a atacarnos por lo que nos gusta, por nuestra tentación de ese momento que sabemos que no está bien delante de Dios. Él siempre va a venir y va a querer atacar para que nosotros caigamos. ¿Amén? Pero el Señor aquí, quiero leer otra vez el versículo 3 y 4. Vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí lo estaba tentando. Pero Jesús le respondió y le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aquí Dios nos está mostrando el poder de la palabra de Dios. Lo que está escrito en la Biblia es poderoso, porque si Dios lo está utilizando para enfrentar un ataque, para enfrentar una tentación del enemigo, es porque tiene mucho poder. Así que nosotros podemos vencer las tentaciones, los ataques del enemigo por medio de la palabra de Dios. Esto significa que si, por ejemplo, nuestra tentación es la fornicación, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que escudriñar y buscar algo que tenga que ver con la fornicación, algo que nos ayude a poder vencer ese ataque del enemigo cuando venga. Porque así nosotros, al buscar algo que hable sobre cada una de nuestras tentaciones, cuando el enemigo venga a atacar nuestras vidas, cuando el enemigo venga a probarnos, a atacarnos, nosotros vamos a estar preparados y vamos a soltar la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre vence, así que tenemos que estar buscando. Lo mismo pasa con los celos, con las mentiras, con los chismes, con la pornografía, con el adulterio. Es lo mismo, tenemos que buscar, porque siempre, siempre, siempre la palabra de Dios es más fuerte que todo ataque. Si nosotros, por ejemplo, viene una tentación de celos y nosotros decimos: no, es que yo no quiero ser así, no lo voy a hacer así, eso no sirve de nada porque estamos hablando humanamente. No, eso no está bien. Tenemos que hablar con palabra de Dios, porque es poderosa. Amén. Así que en este momento te invito a que, si tienes una tentación y no sabes cómo atacarla, o si has batallado mucho, busques en tu Biblia, busques en internet algo que te ayude a poder atacar al enemigo cuando él venga, siempre con su palabra. Amén. Y vamos a salir victoriosos. Así que esta es mi reflexión del día de hoy, y espero que Dios los bendiga mucho. Paz de Cristo, jóvenes de Chile, es un placer para mí el poder saludarles por este medio. Antes que nada quiero agradecer al Pastor Felipe, quiero agradecer a Juan Marcos por haberme extendido esta invitación para poder comunicarme con ustedes por medio de esta plataforma, el poder entregarles una predicación, una pequeña reflexión el día de hoy, en donde confío en que Dios hablará no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón, que será algo que puede impactar nuestras vidas y poder practicar nuestra fe de una manera más fuerte, y teniendo en mente que Dios siempre está en control de todas las cosas. Me presento, mi nombre es Isaí Gallarzo. En el 2017 Dios me concedió estar en el país de Chile. Estuvimos predicando en el campamento de jóvenes y Dios me concedió poder hacer grandes amistades en ese país, con las cuales aún mantengo contacto, a lo mejor no tan frecuente como me encantaría,
por las diferencias de horarios, por las diferentes responsabilidades, pero a pesar de todo eso, sé que la amistad sigue ahí, sé que los contactos siguen ahí y que el respaldo de ambas partes y el respaldo de Dios, sé que sabemos y estamos seguros de que está ahí. Y sin tomar más tiempo, me encantaría poder empezar con el mensaje del día de hoy, igual como decía, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, para cualquier persona que llegue a escuchar este video más tarde, que pueda ser de impacto y pueda llevarnos a poder acercarnos más a Dios y establecer una relación más profunda con Él. Les encargo que tengan su Biblia ahí en la mano. Vamos a estar revisando o viendo varios versículos, leyendo varios versículos, para que podamos ver cómo es que la Biblia respalda y poder ver en diferentes puntos de la Biblia lo que Dios nos está tratando de decir. Me encantaría que abrieran sus Biblias en Génesis capítulo 39. Vamos a estar leyendo los versículos 20 al 23. Y dice de la siguiente manera: Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel en donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y él lo prosperaba en todo lo que hacía. Amén. El título de este sermón, o de esta predicación que les compartiré el día de hoy, tiene por título Cuando las cosas parecen no tener sentido. Queriendo clarificar un poquito el punto, el enfoque de este sermón es el adorar a Dios cuando las cosas parecen no tener sentido, no cuando las cosas no tienen sentido. Porque sé que son dos expresiones que suenan muy similar, pero cuando las aplicamos en su contexto son dos cosas completamente diferentes. En el capítulo de Génesis que acabamos de leer nos habla de ciertas cosas que podemos hacer, las cuales a veces en nuestra vida parecen que no tienen sentido. En esta parte de la Biblia leemos de un joven llamado José, la cual es un personaje con grandes cualidades, pero que pasó por una situación bastante difícil, en donde, para poder resumirlo un poco de cómo es que empezó la situación y cómo es que terminó en la cárcel, a causa de la envidia de sus hermanos, José es vendido como esclavo, es llevado hacia Egipto para poder ser vendido y es comprado por un personaje llamado Potifar, la cual después llegamos a ver que llega a ser una parte fundamental en esta historia. Pero en el versículo 21 del libro que acabamos de leer, nos menciona de que José es echado a la cárcel, pero aún José estando en la cárcel, Dios, el Señor, estaba con él en todo momento. Ahora, imaginemos estar un poquito en los zapatos de José. El de estar en la cárcel por algo que no fue nuestra culpa. José, como decía, comprado por Potifar, un alto funcionario, una persona que tenía un cargo importante en Egipto. Con el tiempo, José se fue ganando su confianza, llegaba a haber una grande relación entre ambos por la integridad que había en José, al punto que Potifar le empezó a entregar diferentes cargos con posesiones valiosas o importantes para Potifar. Y podemos ver cómo es que esa confianza llegó a ser tan grande, en donde Potifar llega a hablar con José y, parafraseando un poquito la expresión, le llega a decir que si él sabía que algo realmente le pertenecía, era la comida que tenía, porque él había puesto a José a cargo de sus diferentes posesiones y José era el que las administraba. Y todo esto
pasa José aún siendo esclavo. No es como que Potifar lo sacó de la esclavitud o ya no lo puso más como esclavo para que pudiera estar a control de las propiedades que Potifar tenía, sino que aún José siendo esclavo estaba haciendo las cosas, y ahí es donde podemos ver la evidencia de la mano de Dios sobre José, porque sin importar su posición como esclavo, él seguía ascendiendo de posición en posición, ganándose más la confianza de Potifar. Y cuando parece que todas las cosas van bien, parece que todo va de maravilla, pero pasa algo desagradable en donde la esposa de Potifar lo acusa de una manera falsa en que él estaba intentando de acostarse con ella. Y obvio, como pues siendo la esposa de Potifar, un personaje muy importante dentro de Egipto, no la pensaron dos veces y echan a José a la cárcel. Pero algo que me llama mucho la atención es de que nadie cuestiona a la esposa de Potifar. Nunca nadie va con ella para verificar que la versión que ella contó es debidamente la correcta, sino que simplemente escuchan la acusación y es echado a la cárcel directamente. Y analizando todo esto y lo que habremos de ver, hay 5 cosas que puedo ver en la vida de José en las cuales cuando escribí ese sermón Dios habló en mi vida, y espero que Dios también hable en la vida de ustedes, de 5 cosas que podemos hacer cuando estemos enfrente de estas situaciones, en cuando podemos decir que la vida simplemente deja de tener sentido, que cuando todo va de maravilla, que cuando todo va súper bien, de la nada empiezan a llegar tragedias, empiezan a llegar diferentes situaciones que nos desbalancean completamente, y a veces podemos llegar a encerrarnos y no saber qué hacer ante esas circunstancias, ante esas situaciones. Pero sé que en la vida de José podemos ver 5 cosas que podemos hacer cuando estemos en estas situaciones. Una de ellas es el no exijas entender. José no cometió ningún pecado o cometió alguna acción que desagradara a Dios y que por mediante de ella pudiéramos encontrar la razón de la cual José es echado a la cárcel. Y Satanás puede o pudo haber llegado en esa situación y le pudo haber dicho: ¿y ahora en dónde está tu Dios? ¿Ahora qué caso tiene servir a Dios? Claramente tú no lo hiciste y te están acusando por ello. ¿En dónde está tu Dios? Ahora, es bueno intentar de entender qué es lo que está pasando. No lo interpreten. Está bien el buscar la manera, el intentar de buscar la manera para que nosotros podamos encontrar algún sentido. Me gustaría que leyéramos en Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6, que dicen de la siguiente manera: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, y él enderezará tus verdades. Una de las principales cosas que nos dice este capítulo, en el versículo 5, básicamente dice: no dependas de tu propio entendimiento. No intentemos por nuestra propia manera, por nuestras propias fuerzas, el intentar de encontrarle una razón, de intentar de encontrarle sentido. No lo hagamos simplemente por nosotros mismos, sino de que estemos buscando la dirección de Dios. Porque habrá cosas que simplemente no les vamos a poder encontrar una explicación y que no podemos tratar o exigir entender, como nos lo relata Isaías capítulo 50 versículos 10 y 11, que dicen de la siguiente manera: Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz,
confíen en el Señor y dependan de su Dios. Pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata, esta es la recompensa que recibirán de mí, pronto caerán en un gran tormento. Lo que este versículo nos está tratando de enseñar, o lo que nos está tratando de decir, es que aunque nosotros sirvamos en Dios y obedezcamos su palabra, aún podemos estar en tinieblas o podemos pasar por situaciones difíciles. A veces, o más que nada en tiempos anteriores, se daba una impresión incorrecta de que cuando entregáramos nuestra vida a Jesús, y lo llegué a escuchar en varias, cuando estaba más pequeño, cuando estaba niño, que había un bautismo en la iglesia y decía, ¿no?, que entregaban su vida a Jesús y que todos sus problemas iban a desaparecer y que ya no se iban a tener que preocupar de nada. Y pues tristemente estábamos mal en eso, porque aunque entreguemos nuestra vida a Jesús, vamos a seguir pasando por circunstancias difíciles, vamos a seguir pasando por momentos que simplemente no podemos entender, pero la diferencia es de que ya no pasamos por esos problemas solos, porque sabemos de que Dios está con nosotros. Y en la Biblia podemos encontrar diferentes personajes que llegaron a pasar por circunstancias similares a las que pasó José. Circunstancias en donde parece que todo va de maravilla y de la nada llega una tragedia a sus vidas y parece que nada tiene sentido. Uno de esos personajes es Job, la cual él llegó a exigirle a Dios el que le diera una explicación por todas las cosas que le estaban pasando. El pasar de ser una persona próspera, una persona con una grande familia, una persona para muchos considerada buena, en un abrir y cerrar de ojos, perder todo lo que tenía y literalmente pues, vivir en lo más bajo. Otro personaje que llegó a pasar por una situación similar y uno de los personajes que también me encanta mucho su historia, el profeta Habacuc, en la cual él no podía entender el por qué estaban pasando tantas cosas malas en su tiempo como profeta, el por qué había tanta violencia y el que por qué aunque la gente pecaba parece que nada malo les pasaba, no había o no se veía que hubiera una diferencia en sus vidas. En muchas circunstancias nosotros tomamos la misma posición que este profeta Habacuc, en donde vemos las noticias, vemos las cosas que están pasando y le podemos preguntar a Dios, ¿no? Podemos cuestionar a Dios de por qué hay tanta violencia, de por qué están pasando tantas cosas en el mundo y a veces hasta le decimos a Dios, ¿no? ¿Por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué no estás haciendo nada al respecto de ello? Y donde simplemente no entendemos el porqué de muchas cosas. También el apóstol Pablo nos escribe en una de sus cartas, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, que nos dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Cuando una persona está atribulada, cuando una persona está bajo presión, cuando una persona está desesperada, no tiene la capacidad o no puede realmente comprender qué es lo que está pasando o por qué están pasando. Pero aunque pasamos por esas circunstancias, aunque llegamos a sentir presiones, no nos sentimos aplastados porque sabemos que Dios está con nosotros y Él es el que tiene nuestra vida en sus manos. Así que Job, Habacuc, Pablo, yo, ustedes, llegaremos a algún punto en nuestras vidas en cuando las cosas van a dejar de tener sentido, donde podremos pasar de una felicidad extrema a estar en un punto tan bajo en donde la ansiedad, la depresión, la desesperación y muchas cosas nos llegarán a afectar en nuestra vida y simplemente no tendrán algún sentido. Pero si creemos que todas las cosas van a estar bien, que toda nuestra vida siempre va a ser gozo, en donde no vamos a pasar ninguna dificultad, estamos corriendo un riesgo
Porque cuando estamos nada más pensando así, cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen los momentos duros, no sabremos cómo reaccionar ante ellas y nuestra dependencia en Dios puede llegar a caer. Regresando un poquito a Isaías 50 en el versículo 10, Isaías hace esta pregunta: ¿quién hay entre nosotros o quién hay entre ustedes que teme a Dios y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. La oscuridad jamás podrá opacar la luz. Si la oscuridad empieza a crecer, es porque esa luz que hay en nosotros se está opacando. La oscuridad jamás podrá opacar la luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La única manera como eso podría ser o como eso podría ser es que nos estemos alejando de Dios y esa llama, ese fuego de Dios en nosotros empiece poco a poco a desvanecer. Pero mientras estemos agarrados de la mano de Dios, no importa la circunstancia, no importa la situación, Dios estará con nosotros. Ahora, el estar pasando por momentos difíciles, el estar pasando por circunstancias duras en nuestra vida, no significa necesariamente de que estamos haciendo algo mal o que Satanás está tomando el control de la situación. Cuando Dios llega a quitar su luz, o cuando lleguemos a pasar por circunstancias difíciles, en cuando creamos que Dios se ha alejado de nosotros, es cuando más tenemos que confiar en Dios. Es cuando más tenemos que, es cuando más debemos de decir de que Dios está en control de nuestra vida, de que Dios está en control de todas las cosas y de que, aunque no podemos entender la situación, sabemos que Dios está en control. Me gustaría que fuéramos a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, que dicen de la siguiente manera: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nosotros no tenemos la capacidad de poder medir el pensamiento de alguien. Así como los cielos están por encima de nosotros, también de esa manera están los caminos de Dios por encima de nosotros. El porque algo no tenga sentido para nosotros no significa que no tiene sentido en su totalidad. Y porque algo no tiene sentido ahora, no significa que tendrá sentido después, o de que le podemos encontrar una razón después, porque los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Y eso es algo que creo que es muy importante que debemos de entender como jóvenes, como personas que estamos caminando con Jesús. Tenemos que tener eso muy, muy bien guardado en nuestra mente y en nuestro corazón, que sus pensamientos no son los de nosotros. Nuestra lógica no es la lógica de Dios. Así de que para nosotros van a llegar a haber muchas cosas que no tienen sentido, pero Dios sabe exactamente qué es lo que Él está haciendo. La segunda cosa que podemos ver en la vida de José: nunca dejemos de ser fiel. Podemos ver de que aunque José fue echado a la cárcel por una acusación falsa, él nunca le dieron la oportunidad de defenderse, nunca cuestionaron a la esposa de Potifar para verificar su versión. Pero si podemos ver algo en la vida de José, es de que en ninguna parte leemos en el que José se haya quejado con Dios. El de que le haya empezado a reclamar a Dios por la situación en la que se encontraba, y podemos decir que él no se quejó con Dios por la relación que había entre Dios y José, por la integridad que había entre Dios y José, y lo vemos reflejado en su día a día. Pero lamentablemente nosotros a veces hacemos todo lo contrario. En vez de mantenernos fieles a Dios,
nos empezamos a quejar más y más con Él. Empezamos a perder la fe, empezamos a cuestionarlo todo y estamos a un paso de darnos por vencido. No seamos o no tomemos ese tipo de actitudes. Aunque las cosas parezcan estar mal, que aunque todo parezca que va de caída, aún así podemos acercarnos a Dios con una actitud agradable y siempre buscándolo en oración. El poder acercarnos a Él mediante la oración, sin importar el lugar en donde estemos, en donde podamos decirle de que sabemos y entendemos que Él está en control de todas las cosas. Tercera cosa que hace José cuando las cosas dejan de tener sentido es el no nos inclinemos a la amargura. Quiero leerles en Génesis 40, versículos del 14 al 15, que dice de la siguiente manera: Te pido que te acuerdes de mí y hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. En esta parte de la Biblia podemos llegar a ver uno de los mayordomos que fue echado a la cárcel está por salir de ella. Ya José había hecho amistades ahí entre los presos y este personaje fue uno de ellos. José se acerca con él y le pide que le hable a Faraón acerca de las cosas que él hace, acerca de su integridad, ¿no? Cosas que le pudieran ayudar para que él saliera de la cárcel. Y José simplemente le dice que fue echado a la cárcel sin merecerlo. Él no le llega a mencionar al mayordomo que está a punto de salir, de que sus hermanos lo vendieron, de que fue acusado por la esposa de Potifar, no menciona nombres, porque José había entregado esas cosas en las manos de Dios. Él había decidido entregarle esas cosas a Dios, que Él se encargara de ellas, sabiendo que pronto todo ello tendría su recompensa. Y algo muy curioso que pude encontrar en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20, donde Pedro escribe estas palabras: Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. Pedro acababa de describir la historia de José, en donde José nunca hizo nada malo. Él abstuvo de acostarse con la esposa de Potifar, y aún así de haberse abstenido, fue acusado por ello, y en vez de José quejarse, él esperó, soportó ese sufrimiento, soportó ese tiempo cuando estuvo en la cárcel, y cuando seguimos leyendo la historia vemos cómo es que Dios lo recompensa de una manera tan grande. Básicamente ayudó al pueblo de Egipto a salir de una situación difícil cuando tuvieron los 7 años de sequía, para que el pueblo pudiera sobrevivir esa situación. Es muy probable que nosotros nos querramos rendir cuando las situaciones se pongan difíciles, y si no tenemos cuidado, esa amargura puede llegar a dominar nuestras vidas. Y básicamente, resumiendo un poco lo de Pedro, ¿no? Y la cual siento que es un reto para nosotros hoy, y más hoy en día. Nuestro reto más grande en nuestra vida será no el ser castigados por haber hecho algo malo, sino ser perseguidos por hacer algo bueno. José fue castigado por hacer lo bueno, pero nunca se amargó con Dios. Y este tipo de situaciones lo podemos llegar a ver día a día, donde parece que el mundo se está volteando al revés, y la Biblia nos lo describe, ¿no? De que a las tinieblas la llaman luz y a la luz la llaman tiniebla. Lo que está incorrecto dicen que está correcto, y lo que está correcto dicen que está mal, que está incorrecto. Pero aún así, no dejemos que la amargura llegue a dominar nuestras vidas. No le demos espacio a ella en nuestro corazón, confiando en que Dios
siempre estará en control de ello. Otra cosa que José hizo, la cuarta cosa que podemos ver que José hace es él nunca estuvo dispuesto a dejar de esperar. El copero, en cuanto salió de la cárcel, en vez de hacer lo que José le había pedido, que hablara con el faraón, que le contara su caso, que le contara su historia, para ver si es que podía llegar a haber salido de la cárcel. Pero si seguimos leyendo, hace cuenta que el copero se olvidó completamente de él, como si se olvidara de los favores o de lo bueno que José fue para con él. Según los teólogos, esas personas encargadas o que estudian la Biblia, dicen que José fue echado a la cárcel a la edad de 17 años y salió cuando cumplió los 30. Así que, viendo eso, José tuvo que esperar un total de 13 años. 13 años estando en la cárcel injustamente, esperando a que Dios hiciera su obra. Así que cuando no entiendas lo que está pasando, no te desesperes. En Salmo 37, versículos de 5 a 9, David escribe estas palabras que tienen mucha razón el día de hoy. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol al mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pero los perversos serán destruidos, serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. No nos desesperemos, no nos cansemos de esperar. Confiemos en el Señor y Él hará su obra en cada uno de nosotros. Y porque eso lo podemos encontrar en muchas partes de la Biblia. Podemos ver cómo es que Dios nos repite constantemente en el que nunca dejemos de confiar en Él. Dios me dio el privilegio de poder trabajar en diferentes cargos de liderazgo. A mis 18 años, Dios me permitió trabajar como líder de jóvenes en mi iglesia y he trabajado en diferentes posiciones de liderazgo dentro de ella. Llegué a pasar por diferentes circunstancias difíciles en donde yo mismo me llegué a cuestionar en que si Dios se acordará de mí, tendrá Dios paciencia de mí. Pero aunque estemos pasando por diferentes circunstancias, créeme que Dios se acuerde de ti. Si Dios mismo sabe cuántos pelos hay en nuestra cabeza, yo sé que Él está conmigo, porque Él me conoce a la perfección. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Dios tiene sus tiempos. Dios nunca llega tarde y tampoco llega temprano. Él llega en el momento exacto, en el momento preciso, en el momento perfecto, para que todas esas cosas salgan para nuestro bien, porque Él se preocupa de nosotros. El Salmo 37 me gusta cómo es que usa esa explicación de que cuando el sol va a salir, nadie puede apresurar para que salga el sol. Y cuando el sol se va a meter, nadie puede apresurar para que el sol se meta más rápido. Todo tiene su tiempo. Y cuando son los tiempos de Dios, sabemos que son perfectos. Y ya para terminar con el último punto que les quiero dejar, y para mí es uno de los más, aunque todos son importantes, pero uno de los que más resaltan para mí, y la quinta cosa que José hizo, que nosotros podemos hacer, es: no dejes que tus sueños se disuelvan. No permitas que tus sueños desaparezcan. Al principio podemos leer en la historia de José
cuando vivía con sus hermanos, cuando vivía con su familia, de que él le contó a sus hermanos de un sueño donde el sol, la luna, sus hermanos se inclinaban ante él y sus hermanos empezaron a tener envidia de él. Y cuando seguimos leyendo la historia y vemos que José es vendido, es acusado, es echado a la cárcel, estando 3 años en la cárcel injustamente, aún a pesar de todo eso, él nunca dejó de soñar. El que aunque pasemos por situaciones difíciles, nunca perdamos esa habilidad de soñar. Dios nos ha entregado promesas, Dios nos ha entregado palabra por mediante de muchos personajes, a lo mejor profetas, evangelistas, nuestros propios pastores, diferentes personas que Dios usa de manera grande, en donde nos han dicho de las cosas grandes de que Dios hará con cada uno de nosotros. Y hay un personaje, la cual no pude recordar su nombre, pero dijo estas palabras, las cuales todavía recuerdo, que es: no dudes en la oscuridad, en los tiempos difíciles, lo que Dios te ha mostrado en su luz, lo que Dios te ha dicho que hará contigo. Los momentos difíciles van y vienen. Algunos momentos difíciles son largos, otros son cortos, pero no olvides lo que Dios te ha dicho, no olvides lo que Dios te ha mostrado de lo que Él hará contigo. Si Dios nunca le falló a José, aún por lo que pasó, te aseguro que Dios tampoco te fallará a ti. Solo porque las cosas no tienen sentido para nosotros en ese momento, no significa que tendrán sentido, que ya no van a tener sentido después. Nunca te rindas, no pierdas la fe y por sobre todo, no pierdas la habilidad de soñar. Y quiero terminar con esta última frase, la cual dice: en el momento que tengas ganas de rendirse, piensa en la razón por la cual aguantaste tanto tiempo. Cuando estemos a punto de dar ese último paso para rendirnos, cuando estemos dispuestos a dejar el camino de Dios porque no entendemos qué es lo que está pasando en nuestra vida, porque no entendemos qué es lo que está pasando en el mundo, no te rindas. Confía en el Señor, confía en Jesús. Él siempre llega a tiempo, nunca llega tarde, nunca llega temprano. Él llega en el momento exacto y Él será exaltado por sobre todas las cosas. Me gustaría hacer una breve oración por cada uno de ustedes que están escuchando este video, que están viendo este en vivo, en donde, si es que estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por circunstancias muy complicadas, en donde sientes que Dios se ha olvidado de ti, en donde sientes que todo está perdido, que en tu mente no encuentras la lógica de por qué está pasando y estás a punto de rendir tus sueños, estás a punto de alejarte del camino de Dios, estás a un paso de que la vida te deje de importar. Quiero hacer una oración por ti, por cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero a pesar de todo ello, sé de que Dios tiene el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en esta hora oro por la juventud en el país de Chile y por la juventud alrededor del mundo. Que aunque estamos pasando por situaciones difíciles, viendo el caos, Señor Jesús, que está pasando en el mundo, el caos que parece que incrementa día a día, y empezamos a dejar de sentir esa paz, empezamos a sentirnos atribulados, empezamos a sentirnos desanimados por todas las cosas que vemos, Señor Jesús. Te pido, Padre Santo, de que aún pueda declarar de que tú aún tienes el control de todas las cosas, de que tú aún sigues en control de todo, de que nada pasa sin tu autorización, de que nada pasa sin tu permiso, porque tú eres el que lo controlas todo, Señor Jesús.
Tú eres el que lo controlas todo, Padre Santo. Y te pido por cada joven que está pasando por alguna situación difícil y que su fe está empezando a caer, de que el desánimo, la depresión, la ansiedad, las diferentes cosas están empezando a tomar el control de su vida. Que tú intervengas con tu mano poderosa, que esa mano soberana, tu mano soberana, Señor Jesús, cambie la situación por la cual ellos están pasando, que cambie las circunstancias, Señor Jesús, y que los motives a seguir buscando de tu rostro, que los motives a seguir buscando de tu presencia. Que esa situación sea algo para acercarnos más a ti, Señor. Que no nos alejemos de tu camino, Padre Santo, de ese camino de verdad, de ese camino de luz, ese camino que nos guía a toda justicia. Porque sabemos de que tú eres el que está en control de todas las cosas, Padre. Confiamos en que tú estás en control de todas las cosas, porque una y otra vez nos has mostrado lo bueno que eres para con cada uno de nosotros, lo bueno que sigues siendo con cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de las cosas malas que hacemos ante tus ojos. Aún así, Señor, tú tienes misericordia para con cada uno de nosotros. Y con que simplemente te busquemos, Señor Jesús, que busquemos tu rostro, nos arrepintamos y cambiemos nuestras actitudes, cambiemos nuestros caminos, sabemos que tú tendrás misericordia de nosotros y de que todo va a estar bien. Porque sabemos que papá está aquí y todo va a estar bien. Te lo pido por cada uno de esos jóvenes en Chile, alrededor del mundo, en donde uses nuestras vidas para poder ser luz en esos tiempos de tinieblas, en esos tiempos de oscuridad, que esa luz que has depositado en nosotros pueda resplandecer, así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, como esa luz en el amanecer que crece y crece, que así también pueda crecer nuestra luz para poder llevarlos a ti, poder acercarlos a ti y que tú seas glorificado. Gracias, Señor Jesús, una vez más, porque yo sé que tú estás en control de todas las cosas y de que pronto veremos mejores resultados porque escuchas la oración de los justos. En el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, ha sido un placer para mí el poder compartirles este mensaje, esta pequeña predicación, en donde espero que Dios haya hablado a cada uno de sus vidas, a sus corazones, a sus mentes, y que esto pueda quedar sembrado y nunca olvidemos que aunque las cosas no tengan sentido, Dios está en control de cada una de ellas. Me despido, Dios les bendiga, espero el siguiente año poder estar con ustedes ya que se calme toda esta situación, ya que se controle un poquito mejor esta cuestión de la pandemia, que poder estar visitándolos, poder saludarlos, poder abrazarlos y poder compartir con ustedes una vez más, así como Dios lo hizo en aquella ocasión. Me despido, Dios les bendiga y un fuerte abrazo.